¿Cómo duelen las costillas cuando veas esto? ¡Au! ¡Au! 12, 11 y 10. Entonces la vamos a acabar de fracturar manualmente. Una. Dos. Tres. Y sí, se ve dolorosa. Esta es una remodelación costal con la técnica más actual que existe. Se realizan microperforaciones a nivel de la 10ª a 12ª costillas para debilitarla y posteriormente, mediante presión digital, generar una fractura que va a hacer que las costillas se cierren y tengamos una mejor cintura. Y si se dan cuenta, en esta técnica la fractura no es controlada. La describen muy similar a lo que sucede en las fracturas que realizamos a nivel de los huesos nasales en una rinoplastía, pero en este caso, en la rinoplastía, los huesos son sumamente delgados y sí podemos tener un control exacto de dónde los queremos posicionar, y la férula que ponemos después de una rinoplastía va a mantener esa fractura completamente en su lugar, y al ser huesos delgados van a cicatrizar perfectamente bien en aproximadamente un mes. Y por el contrario, en una remodelación costal es una fractura que se realiza a ciegas. Las costillas son huesos mucho más gruesos que pueden provocar espículas cuando se fracturan y tienen una característica anatómica muy interesante, y este es el verdadero motivo anatómico por el cual esta cirugía es riesgosa. ¿Sí? Aquí tenemos un corte transversal de 2 costillas y si se dan cuenta hay un surco por el cual pasa o transcurre un paquete neurovascular que tiene una arteria, un nervio y una vena, los cuales pueden ser lesionados al realizarse esta fractura agresiva, causando un probable hematoma que requiera de una intervención de urgencia o dolor crónico al lesionar ese nervio que se ve ahí, que es el nervio intercostal. Esta técnica requiere de muchos más años de estudio y desarrollo para poder ser recomendada de manera segura. Bueno, vamos a platicar un poquito sobre el video que acabamos de ver ahorita. Digo, primero que nada, y antes que otra cosa, quiero decir que respeto mucho al doctor. El doctor es un gran cirujano plástico de Querétaro, el doctor Diego Martínez, cual es un cirujano que estudió en la misma escuela donde estudié yo, que es el Hospital General de México, por eso nos conocemos. Creo que ese es el tipo de nivel de discusión que debemos de tener en este tipo de técnicas. La discusión con bases científicas es lo que hace que este tipo de técnicas tenga buen nivel o no. Que eso es importantísimo. No descalificar una técnica solamente por descalificarla, que eso es fundamental. Hablarlo desde otro punto de vista. Concuerdo con muchas cosas con las que Diego está comentando. Primero que nada, lo que él está mostrando en el video es una técnica de fractura costal, sin duda. Ahora, ya lo hemos platicado en otros videos. Una fractura costal no es igual a Rivska. Él no hace mención a la técnica como tal de Rivska, sin embargo dice la técnica más actual. Bueno, yo le podría decir la técnica más actual con respecto a remodelación costal sí es la técnica de Rivska, pero no es lo que el doctor está enseñando. Aquí hay un problema importantísimo que nosotros lo discutimos como cirujanos de contorno corporal, pero sobre todo quienes hacemos remodelación costal. Hay un montón de gente afuera, sea cirujano plástico certificado o no, está haciendo la remodelación costal o está diciendo que lo que hace es Rivska sin ser una persona con capacitación. Es decir, hay un montón de cirujanos subiéndose a redes sociales, como en el video que el doctor muestra, que desafortunadamente al ponerle el nombre de Rivska y sin ser un cirujano capacitado para la técnica, sube este tipo de cosas y entonces es donde se empieza a criticar a la técnica. No, Rivska no es eso. Rivska es todo un protocolo y de hecho una de las cosas, porque el video se ve muy impactante, el video se ve como fracturan y se escucha, o sea, y eso es terrible. Nosotros lo que no queremos hacer en la remodelación costal es que se escuche el tac tan tremendo, no lo queremos escuchar en Rivska. De hecho, tenemos un artículo que les vamos a poner aquí ahorita, lo van a ver, que quiere decir el endpoint, es decir, el punto para que nosotros sepamos si existe una fractura o no, no es que se escuche un crack, eso no lo queremos escuchar en la técnica de Rivska. Lo que queremos es verificarlo ecográficamente. Muchas de las fracturas que hacemos controladas se hacen corroborándose ecográficamente, no escuchando un crack. Y aquí les voy a poner una imagen para que ustedes la vean de cómo se ve una fractura controlada
¿sí? Y cómo se ve en el ecógrafo. Eso es lo que queremos ver, verificarlo ecográficamente, pero no queremos escuchar el crack. Es más, cuando hacemos la técnica, la fractura es sumamente sutil. Prácticamente colocando el dedo sobre la posición de la costilla, se ve cómo la costilla se afloja de manera controlada, sin escuchar un crack, o no el que está mostrándose en el video y con la fuerza que se hace. Sí, se ve doloroso, y sí, puede ser que le pueda llegar a doler al paciente. Por eso es el problema, porque si esto te está haciendo por cirujanos que no están capacitados por la técnica, sin duda van a poder generar este tipo de lesiones, que no es la que queda. Segundo punto importante, en la imagen que muestra el doctor con respecto a la costilla y cómo pasan los vasos en la costilla, estoy completamente de acuerdo con el doctor. El doctor nos está mostrando cómo es la anatomía de una costilla y cómo pasan los vasos en relación a esa costilla. Pero bueno, se le olvidó al doctor menciona que existen costillas típicas y costillas atípicas. Todos los seres humanos tenemos costillas típicas y tenemos costillas atípicas. Las costillas típicas se consideran aquellas costillas que están entre la costilla 3 y la costilla 9, ¿sí? Es decir, también tenemos costillas atípicas. ¿Por qué se llaman atípicas? Porque no tienen la misma anatomía que estas costillas que se llaman típicas, son diferentes anatómicamente. Entonces, la costilla 1, la costilla 2, la costilla 10, la costilla 11 y la costilla 12 son costillas que se consideran atípicas, no tienen la misma anatomía. Y aquí les voy a poner una imagen de las costillas típicas para que ustedes la vean y las costillas atípicas, ¿sí? Ahora, el doctor está enseñando una costilla que es una costilla típica. La costilla típica, los vasos pasan por detrás, un canal por el que pasan esos vasos que se llama sulcus costal. Ese sulcus o ese canal en el que pasan las costillas, pasan los vasos por esa zona. Pero las costillas atípicas no son así. Aquí les vamos a poner una imagen para que ustedes puedan ver cómo vienen en relación a las costillas atípicas, que aquí está bien señalado en la imagen, la costilla 10, la costilla 11 y la costilla 12, cómo vienen los vasos sanguíneos y los nervios con respecto a las costillas. Las costillas atípicas no tienen sulcus, es decir, no tienen ese canal, y al no tener ese canal, los vasos sanguíneos pasan por debajo de las costillas, y ahí lo pueden ver perfectamente bien en esta imagen que les estamos señalando. Y otra de las cosas importantes es que si nosotros lo comparamos las costillas típicas a las costillas atípicas, evidentemente sí, si yo muestro una costilla atípica, los vasos van a pasar por atrás. Pero recuerden que la técnica de Ripska es en las costillas atípicas, que son la 10, la 11 y la 12, que en relación a los vasos a estas costillas viene por debajo, que eso es lo fundamental en ese sentido. Entonces, no nada más nos vamos a quedar con la imagen, que eso es importante, de la descripción anatómica en la ilustración, sino vamos a ver aquí un video donde en una disección creada o realizada por el grupo de Ripska, en el que estamos haciendo disección y la está narrando el doctor Mazareda, viene ahí justamente cómo están las costillas atípicas, ¿sí? Está principalmente la 10 y la 11, ahí se está viendo en el video, y vean cómo la relación de la costilla con los vasos es igual, es decir, es una imagen real de cómo los vasos están por debajo, es decir, hacia la parte inferior de la costilla y respetan la parte posterior, es decir, los vasos y el nervio no pasan por detrás de la costilla. Eso es importantísimo. Entonces, entendámoslo. La parte importante con respecto a esto es, no, anatómicamente las costillas atípicas, 10, 11 y 12, que es donde se revisa Ripska, no son como el doctor nos lo está mostrando acá. Entonces, el riesgo de una lesión vascular o nerviosa en una técnica de Ripska es prácticamente nulo, porque no tenemos esos vasos de esa manera. ¿Me explico? Que es importantísimo. Ahora, la técnica de Ripska sí es una osteotomía controlada, que es súper importante, no, a diferencia de lo que el doctor comenta. Ya tenemos perfectamente bien localizada por vía ecográfica dónde se encuentra la costilla. Es decir, no es un procedimiento ciegas, porque está guiado ecográficamente. Por medio de la ecografía nosotros podemos localizar dónde está la costillita, que eso es fundamental. Entonces no es una osteotomía a ciegas y es completamente controlada. Otra de las cosas importantes es que existe consolidación, que el doctor lo está comentando, en el sentido de por el tipo de fractura que se realiza, no exista consolidación después de la fractura, es decir, no exista sanación de la fractura posteriormente a ello, y esto es completamente mentira.
por si hace falta, les ponemos aquí nuevamente la imagen de cómo está un paciente antes de Rivscar y cómo está una paciente después de Rivscar, y pueden ver cómo existe perfectamente consolidación. Lo único que cambia es la angulación de las costillas, que es lo que busca justamente la técnica de Rivscar. Esta angulación en las costillas de manera controlada, es decir, si es una osteotomía controlada. Hay otra cosa que el doctor dice, y que es que para que se considere que es una cirugía no experimental debe de haber publicaciones y otras cosas. Eso existe en la técnica de Rivscar, es una técnica publicada, existen meta-análisis, existen un montón de publicaciones que aquí les vamos a poner con respecto a eso, incluso lo que él mismo menciona con respecto a ese crack, ¿no? Ya lo dijimos, viene el artículo cómo está, pero aquí está, ¿no? O sea, son todos los artículos y los lugares en donde la cirugía se realiza de manera correcta. La cirugía se realiza en México, en Ecuador, en Perú, se realiza en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Colombia, en Venezuela. Se realiza en un montón de lugares, incluso en Europa, en otras áreas de Asia Central se está llevando a cabo la técnica. Entonces, no es una cirugía experimental, que eso es lo fundamental, que es una cirugía con bases científicas bien fundadas y que tomamos en consideración todas estas condiciones anatómicas que se llevan a cabo o que estudiamos, y eso es importante, pero esa discusión, como ustedes lo ven, es una discusión entre quienes realizan la cirugía y quienes no, pero también esa incomprensión anatómica es la que lleva a este tipo de discusión. Insisto, la técnica es segura, la técnica no presenta dolor prácticamente, eso es importantísimo. La técnica no es una fractura costal nada más, la técnica tiene protocolos, incluso anestésicos, cómo el paciente se moviliza en la sala de quirófano, cómo se lleva el proceso de anestesia, cómo se hace la selección del paciente, no todos los pacientes son candidatos, cuál es el cuidado postoperatorio, es todo un protocolo, no es lo que el doctor nos está mostrando, que es eso que se escucha ahí, que eso es fundamental. Pues bueno, le agradezco a Diego por el video, porque evidentemente este tipo de cosas son las que elevan el nivel de la técnica, elevan el nivel de la discusión, y es donde debemos estar los cirujanos plásticos, sobre todo, hablando de ese proceso. Pero para ustedes como espectadores este tipo de videos, es importante que también lo vean para que comprendan, sobre todo personas que están interesadas y viendo, bueno, que vean también este tipo de discusiones, porque eso les pone en perspectiva también si deciden o no deciden realizarse el procedimiento, ¿sí? Pues bueno, recuerda que soy el doctor Emanuel Flores, soy cirujano plástico, estético y reconstructivo, y lo fundamental en este tipo de cosas, acuérdense siempre, es brindar un poquito de opinión, brindar información, que es importante, creo yo. Además de lo que hablemos aquí va a suplir a una consulta de evaluación, pero es importantísimo, creo yo, que siempre, antes de cualquier tipo de procedimientos, tengan información pertinente, que es lo fundamental, ¿sí? Y recuerda, tú solo es primero, antes de